Ok. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento que nada. La historia del pueblo de Israel y el Nuevo Testamento nos cuenta el nacimiento de Jesús y el surgimiento de la iglesia cristiana. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento está conformado por Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. El Nuevo Testamento está dividido en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas universales y el Apocalipsis. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. El autor de la Biblia es Dios, pero fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Originalmente, la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. La Biblia fue escrita por primera vez en papel, papiro y pergamino. La palabra de Dios es permanente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro sea para siempre. Isaías 48. El cielo y la tierra pasaron, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. La Biblia es el libro más antiguo. La Biblia es la verdad. Y la Biblia nos enseña a través de muchos pasajes de la Biblia que la Biblia representa para nuestras vidas diferentes cosas. Nuestros niños les van a hablar de qué es la Biblia para nosotros, de acuerdo a muchas citas de la Biblia que hemos aprendido en las clases. La Biblia es luz. La Biblia es como lámpara. Su palabra es nuestra guía. Conocer a Dios y el camino que nos dejó a seguir es posible si tenemos día a día la luz que guía nuestro camino. La Biblia es como antorcha. La Biblia es como la antorcha, nos ilumina para guiar nuestro camino y decisiones que perdidos estamos siguiendo en nuestros propios caminos. La vida es como martillo. La Biblia es como un martillo, aún la roca se puede romper con la palabra de Dios. Cuando nuestros corazones se endurecen siguiendo sus propios caminos, la palabra de Dios rompe esa dureza. La Biblia es como espada. La Biblia es como espada, su palabra penetra en nuestra alma aún en lo más profundo. Nada puede transformarnos como nuestro Dios revelado a través de su palabra. La Biblia es como agua. La Biblia es como agua. Nuestra necesidad espiritual y nuestro corazón seco se llena de su palabra y de nuestro interior se vivifica al conocer al Dios verdadero, el cual nos ha revelado su palabra. La Biblia es como miel. La Biblia es como miel.
el amor, la misericordia, la bondad y la paciencia de Dios son visibles en su palabra. Es dulce como la miel. Y cuán dulce es escuchar: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La Biblia es como leche. La Biblia es como leche. Su palabra es el alimento de los que hemos decidido seguir a Cristo. Leer su palabra, meditarla y ponerla por obra deja ver en nosotros el crecimiento que los hijos de Dios debemos tener. Hermanos, la Biblia es el regalo que Dios nos ha dado para conocer el plan de salvación, su amor, sacrificio y vida eterna que nos ha regalado. Guardemos este regalo en nuestra mente y corazón. Cierra por un momento tus ojos, hermano, y quiero que escuches unas palabras de alguien que en ningún momento tuvo a un familiar o una persona cercana que pudiera darle a conocer la palabra de Dios. En algún lugar en donde nadie se imaginaría que Dios pudiera existir o tener su presencia y esa llama, esa luz de la que los niños hablan. Y podría surgir algo como esto, en lo inesperado, en donde nadie podría llegar a imaginar.
Y son palabras como estas: bendita semilla se quedó en mi corazón, es como miel en medio de la aflicción. Se mantuvo conmigo, nunca me abandonó. Cumples tu palabra, porque eso es Dios. Eliges a quien nadie espera, escudriñas lo más recóndito, guardaste de mi vida en los lugares más inhóspitos. Recibo tu presencia, somos los hijos pródigos. En valle de sombra, luz en lo caótico. Nací siendo indigno de habitar en tus brazos. No conocía tu palabra, pero se convirtió como fuego entre mis manos. Crecí alejado, fuimos maltratados, y así nos elegiste para llevar tu legado. Amo tu presencia, a solas, acompañado. Si es en los pensamientos en donde realmente surgen los estragos, infalible voz, me llevas por tus prados. Por eso es que Dios, aunque no lo crean, nos tiene respaldados. A donde vaya me guardan tus brazos, porque la gracia, la verdadera gracia, se quedó en los olvidados. Aún en el vacío podemos caminar, Dios, como tú sobre los mares. Palabra en los milagros, tu profecía se manifiesta en los lugares más inesperados, en donde nadie ayuda, en la paz, en los ancianos. Cuando abrazas a los tuyos, hermano, esos momentos son sagrados. Tu palabra, Dios, es para todos, sean buenos o sean malos, pues contienes la verdad, confrontas y liberas, narras el pasado, el futuro, lo que vendrá de la marea. Tienes la eternidad, la verdad en esas letras, y no es casualidad que llegues a donde tú quieras o a donde nadie espera, que escuche quien oídos tenga. Amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la
Pueden tomar su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios por el trabajo que han hecho nuestros niños, las maestras y los jóvenes. Y igual, con nervios, vamos a escuchar a Liz y a Ricardo, que nos van a hablar un poco de cómo es la historia de la construcción de la Biblia. Damos gracias a Dios por el esfuerzo y el trabajo y que Dios dirija sus palabras. Les vamos a entregar un tríptico que nuestra hermana Dulce a distancia hizo para nosotros, con la información que nuestros hermanos van a presentarles el día de hoy. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. La Biblia, su significado viene del griego, etimológicamente viene del griego, donde significa libros, o también es traducido como biblión o papiros. Pastor. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años y tiene más de 40 autores. Tiene más de... Es que no veo. Bueno, tiene más de 40 autores. Dentro de ellos están reyes, comerciantes, pescadores, cobradores de impuestos, músicos. La Biblia fue redactada en 3 continentes distintos. Dentro de ellos fue Europa, Asia y África. A continuación viajaremos por el tiempo, muchos años atrás, para descubrir cómo fue construida la Biblia. Buenos días, hermanos. Yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero aquí se va a tratar mucha historia. Vamos a empezar con el tema de la formación de la Biblia, acerca del canon bíblico. No sé si puedan cambiar la diapositiva. Bueno, el canon bíblico se le determina a todo libro o texto que se le considera de inspiración sagrada. Bueno, de inspiración divina, no sagrada. Estos libros, este vocablo proviene del griego, que significa keinen. Bueno, proviene del vocablo griego keinen, que significa nivel o regla, y del hebreo kanen, que significa caña. Si le pasan a la otra diapositiva. También hablaremos acerca de los criterios de canonicidad. Para entender que un libro sea canon o signifique que ese libro se le tome como dentro de la misma Biblia, se toman sobre él criterios de canonicidad, que son los principios y estándares que debe de tener ese mismo evangelio o libro para ser considerado dentro del canon de la Biblia. En los primeros años de la Biblia, para ser considerado un libro no cambió mucho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero mantuvieron una base en que Dios es el número uno, el tema central. En el Antiguo Testamento se tomó mucho en cuenta los libros de los profetas, que tuvieran algún tipo de signo o señal que sustentara sus profecías, al igual que fuera reconocido por otro autor dentro de la misma Biblia. Por ejemplo, Daniel nombrando a Isaías, o Josué nombrando el libro de Deuteronomio, que fue escrito por Moisés. ¿Puedo cambiar la otra diapositiva? Los libros aceptados para ser parte del canon bíblico del Antiguo Testamento se tomaron como base, como principal base, todos los que tuvieran el canon hebreo. La base del canon hebreo era el Tanakh, un libro hebreo que se le considera, bueno, muchos teólogos lo llaman la Biblia hebrea. En esta Biblia hebrea se sacan completamente todos los libros y se introducen al Antiguo Testamento. La Biblia hebrea contiene 4 libros y está dividida en 3 partes, que es la Torá, son los primeros libros de la Biblia, que son la ley.
los profetas y escritos. La mayoría de las personas se preguntarán por qué tiene 24 libros y el Antiguo Testamento cuenta con 39 libros. Debido a que, por ejemplo, Reyes, Samuel o los profetas eran un solo libro y los eruditos antiguos de la Biblia decidieron dividirlos en más libros y eso dio total de 39 libros. La Biblia, la Iglesia Católica Romana agrega 7 libros a este canon del Antiguo Testamento que se le consideran deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa segundo canon o posterior al canon. Estos libros los agrega la Biblia, la Iglesia Católica considerándolos que tienen inspiración divina, pero la Iglesia Protestante sigue en lucha de que no contienen inspiración divina. Los libros deuterocanónicos que se agregaron fueron Tobías, Macabeos 1, Macabeos 2, Baruch, Eclesiastes y, espérame tantito, y la sabiduría de Salomón. Todos estos libros fueron agregados y aún se encuentran en las Biblias católicas, pero no pertenecen al canon hebreo ni vienen directamente del Tanakh, que es el canon hebreo que los israelitas hicieron acerca de sus escrituras. Ahora hablaremos acerca de los libros aceptados en el Nuevo Testamento. Pueden cambiar a la siguiente diapositiva. Los libros aceptados del Nuevo Testamento fueron 27 y todos ellos, su criterio que se le dio a todos ellos fueron aquellos que tuvieran las principales enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles y que fueran aceptados por la primera iglesia primitiva, los primeros 200 años de la iglesia primitiva. Este canon no cambió mucho, no ha cambiado mucho desde que se nombró hasta nuestra fecha. Siguen siendo 27 libros, los que contienen los 4 principales evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, las epístolas o cartas de Pablo y las conocidas como otras epístolas, que son Santiago, Hebreos, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, igual Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y el Apocalipsis. En el año 393 se establece en el concilio de Hipona, lo que es la actual Argelia, el primer canon bíblico, en el que se queda escrito que el Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento 23, dando en total 72 libros, aún agregados los deuterocanónicos que la Iglesia Católica considera canon dentro de su misma historia. Pasaremos al tema de la división de capítulos y versículos. Anteriormente la Biblia no tenía ningún tipo de división en capítulos y versículos y los principales estudiosos se confundían. Por ejemplo, imagínense leer un libro que viene de corrido y ese libro no tiene ninguna división entre el capítulo 1, capítulo 2 y capítulos 3. Los principales estudiosos tenían problemas al empezar a leerlo. En el siglo XIII, en Canterbury, en Inglaterra, un profesor que fungía, principalmente profesor de París, nota este problema y decide empezar a ordenar los libros de la Biblia en capítulos para hacerle más fácil a sus estudiantes el estudio de la misma. Pero ya en el siglo XVI, otro profesor llamado Robert Estienne se dedica a dividirlos en capítulos, en versículos, no en capítulos. Robert Estienne se dedica a la tarea de dividirlos en versículos, dando este resultado, un trabajo importante que tiene que ver con el léxico de la Biblia, más entendible en esta. Robert Estienne también fue un importante reformador en la historia de la Reforma Protestante. La primera Biblia que se traduce ya con versículos y capítulos es la de Ginebra, Suiza, en 1560. Esta Biblia se traduce en el idioma inglés. Robert Estienne, así como muchos reformadores de la Iglesia Protestante, publica el canon de la Biblia traducida con versículos y capítulos, con 39 capítulos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, muy parecido a la Biblia actual, la Biblia de la Reina Valera, agregando notas del rey James I de Inglaterra. Esa es una Biblia muy completa,
porque es la antecesora de la Biblia que que en este momento se utiliza en habla inglesa, la King James. Este libro fue muy importante durante la época de la Reforma protestante. Pasamos a las traducciones, un poquito más de historia en las traducciones del Antiguo Testamento del hebreo al griego. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego se le conoce como la Septuaginta, que el significado es 70. Muchas personas debaten acerca de cómo se creó esta traducción. Sin embargo, muchos teólogos y muchos cristianos no conocemos acerca de nada de esta traducción de la Septuaginta. Y también muchos teólogos y muchos cristianos la consideran la traducción más importante del Antiguo Testamento. Incluso muchos lo consideran por encima de la Reina Valera, la traducción más importante. La historia nos retrasa un poco mucho más anterior de la historia de Cristo, en el 250 a.C., cuando en Egipto gobernaba la dinastía ptolomeica, una dinastía griega. El rey Ptolomeo II pide a su bibliotecario Demetrio principalmente una traducción de la ley y de escritos hebreos al idioma griego, que en ese momento era el dominante en todo Medio Oriente, Europa y parte de África. Él pide que se le haga llegar una carta al sumo sacerdote del templo de Jerusalén en esa época, que se llamaba Eleazar. Pide que le traigan eruditos de la ley para que la traduzcan a la ciudad de Alejandría. El sumo sacerdote hebreo accede y manda 72 ancianos expertos en la ley, entre ellos 6 de cada tribu de Israel, a la ciudad de Alejandría, que en ese momento era la más importante. Recordemos un poco que la ciudad de Alejandría albergaba una de las bibliotecas más grandes construidas principalmente por la dinastía ptolomeica, que en ese momento se llamaba la Biblioteca de Alejandría. Es muy conocida la historia de la biblioteca. En esa ciudad los 72 eruditos tardan 70 días, que es el nombre que se le da a la Septuaginta, para traducir totalmente la Torá y algunos escritos de los profetas, incluyendo salmos y otros libros, para terminarla. Al final, esta traducción se le lee a los principales eruditos judíos de Alejandría, ellos dando como resultado que la traducción es exacta y dándole el visto bueno para ser impartida por todo Medio Oriente, Europa y parte de África. La importancia que tiene la Septuaginta en los teólogos y en eruditos es que esta fue la primera traducción que utilizaron los antiguos cristianos primitivos. En el ministerio de Pablo por Asia Menor, parte de África, y su evangelio en todas las iglesias, cargaba él una copia de la Septuaginta, igual que los antiguos apóstoles. Ellos cargaban una copia de la Septuaginta, teniendo ellos otros manuscritos que iban recopilando, pero su principal estudio era la Septuaginta. Por eso muchos estudiosos y eruditos le dan a esta transcripción una mayor importancia en la historia de la Biblia. Hermanos, vamos con la traducción al latín de la Biblia, que se le conoce como la Vulgata Latina. ¿Me pueden poner la diapositiva? No, del griego al latín, la Vulgata Latina. Bueno, empezamos. En el año 313 después de Cristo, el Imperio Romano, comandado por su principal emperador Constantino, emite un decreto, el decreto de Milán, en el que otorga a todos los ciudadanos del Imperio Romano total libertad de culto, incluidos los cristianos. Tarda 300 años en detener la persecución a los cristianos. Se emite este decreto dando total libertad a las personas de culto, incluidos los cristianos. Tardó 300 años el Imperio Romano en detener todas las muertes que se dieron totalmente de mártires cristianos en esta época. Debido a este acontecimiento y al edicto de Milán de parte del Imperio Romano, llega una creciente ola de nuevos creyentes, de nuevas personas, que se hace tan grande dando a
al Imperio Romano la principal religión siendo la cristiana, esta convirtiéndose en la principal religión del Imperio Romano. Esto provoca que muchas personas que no saben griego, porque el latín era el idioma oficial del Imperio Romano, pidan una traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento al idioma latín. El Papa Damaso en el año 382 después de Cristo ordena a su secretario personal Jerónimo Jerónimo, pensaba que me había confundido. A su asistente personal Jerónimo una traducción completa. Jerónimo era un hombre muy estudiado y muy conocido, su fama en todo el Imperio Romano, por conocer textos hebreos, conocer el hebreo a calca, incluso de memoria, y ser el principal estudiante de los textos hebreos y maestro en todo el Imperio Romano, siendo tal su fama que llegó a ser el secretario personal del Papa Damaso. El Papa Damaso no considera a ninguna otra persona con la preparación para realizar esta traducción que Jerónimo, pero Jerónimo tiene un poco de duda acerca de la Septuaginta. Él, a diferencia de muchas personas de nuestra época, no considera la Septuaginta como una traducción fiable, así que se traslada 7 años a estudiar en Belén y en Jerusalén los antiguos textos hebreos para traducirlos a calca directamente del hebreo al latín. Esto tardando 8 años del 382 al 390 después de Cristo. Él viaja a Jerusalén conociendo todos estos textos y pidiéndolos de nuevo para estudiarlos y otorgarles según él, su consistencia de él, su veredicto de él, una traducción fiable del hebreo al griego. Esto, según él, lo considera una traducción fiable. Para basarse en la traducción del Antiguo Testamento, él utiliza 2 códigos distintos. Esos códigos ya hechos por el Imperio Romano, pero traducidos al griego, el Código del Vaticano y el Código Sinaítico, que eran textos hechos por el Imperio Romano, pero traducidos al griego del Antiguo Testamento, de los Evangelios, de las epístolas y de los también conocidos como otras epístolas. Esta traducción al latino se le llama Vulgata Latina y está totalmente terminada en el año 405 después de Cristo. Esta traducción cobra mucha importancia y demasiada importancia en la historia de la cristiandad, mayormente en el catolicismo, porque esta traducción fue la más usada. Fue del año 405 después de Cristo al año 1965. Tiene casi más de medio siglo que fue descontinuada, porque la Iglesia Católica considera en el Concilio del Vaticano de 1962 a 1965 la considera poco útil ya, debido a que la palabra de Cristo se había traducido a diferentes idiomas y cambia su liturgia totalmente. No sé si ustedes han leído un poco de historia en que las antiguas misas se daban en latín, y hagan de cuenta que acá atrás estaba el altar. Los padres daban la misa viéndose al altar y dándole la espalda a los feligreses, y totalmente hecha en latín. En muchos pueblos antiguos, muchos pueblos actualmente siguen dándola de la misma forma, pero esta liturgia cambia en 1965. Algo sobre esta traducción un poco curioso es que la Iglesia Católica la sacraliza totalmente como un tesoro de ellos. Por ejemplo, los clavos de Cristo o un pedacito de la cruz de Cristo, ellos también la sacralizaron como uno de sus tesoros. Ellos hacen que esta Biblia sea sagrada totalmente y no permiten que ninguna otra persona le den la autorización para que la cambie. Otras personas que ven errores en ella y la condenan, los manda a asesinar o incluso los exilia de su país, dándole un total, un total cambio lo que es a la palabra, sacralizándola, no dando
no dando ayuda para que esta Biblia sea mejorada, sino estancándose totalmente. Bueno, este es lo curioso de la Biblia de la Vulgata Latina. Ahora les hablaré un poco de la traducción que ahora hasta nuestros días ha tenido la Biblia, la traducción del latín al castellano. Hay que entender un poco la importancia de la Biblia de la traducción del latín al castellano, porque el idioma español, a pesar de tener muchos hispanohablantes, que se les considera hispanohablantes en esta época, nunca había tenido una traducción viable. Existían escritos de la Biblia traducida, como la Biblia alfonsina, que fue escrita principalmente por Alfonso I. El reto de esta traducción no era pues, principalmente la traducción, sino distribuirla, ya que en la época en la que es traducida existe lo que les llamé antes la sacralización de la Vulgata Latina y la Santa Inquisición queriendo condenar a todas las personas que se atrevían siquiera a cambiar algo de la Vulgata Latina. Había un especial castigo para las personas que se atrevían a eso y era ser quemados en la hoguera sin ningún tipo de, por ejemplo, que a otras personas se les daba la oportunidad de retratarse o decir que eran de la Iglesia Católica para no ser asesinados. A ellos no se les da esa oportunidad, a ellos directamente se les considera ir asesinados y quemados en la hoguera. Aquí hay dos nombres muy importantes, Juan Ponce de León y Julianillo Fernández, que se dedican a traducir textos de la Reforma Protestante en el año 1550 y almacenarlos y distribuirlos por toda España. Ellos eventualmente se les encuentra culpable y se les descubre por la Inquisición y se les quema en la hoguera. Todos estos textos se distribuyen rápidamente en habla hispana o en habla castellana, llegando al monasterio, a un monasterio que se le llama el Monasterio del Campo en Sevilla, donde muchos monjes se vuelven al protestantismo, entre ellos Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, quienes iban a ser los primeros traductores de esta nueva traducción al latín. Casiodoro de Reina huye junto con estos monjes, quedándose digamos que huyendo a diferentes partes, pero quedándose a llegar a un solo punto de Europa, que es Ginebra, Suiza. Casiodoro de Reina huye a Inglaterra, siendo pastor de una iglesia de exiliados españoles, pero pisándole totalmente la Inquisición los pies. Ellos, bajo este tema de la Inquisición pisándolo a él totalmente, se traslada a Ginebra, Suiza, con una idea de que él iba a hacer la traducción al latín al castellano de esta nueva Biblia. Él reuniendo varios escritos y varios estudiosos y traduciendo la primera Biblia al castellano, que sería conocida como la Biblia del Oso. Esta Biblia se le considera la Biblia del Oso porque en su portada contiene un oso alcanzando un panal. Muchos teólogos le han dado el significado de que el oso podría ser la sabiduría del el ser humano queriendo alcanzar la sabiduría, y el panal, pues la verdad acerca de Dios. En el Salmo 109 y versículo 103, ustedes podrán encontrar una cita en la que algunos teólogos se basan. Versículo 103 del Salmo 109, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La Biblia del Oso se basa directamente en la Septuaginta y 7 libros deuterocanónicos, dando en total 46 libros. Casiodoro de Reina, para evitar que estos libros agregando estos libros deuterocanónicos, evita que la Biblia sea considerada una Biblia reformista, y la descontinúa en las principales impresoras, porque las impresoras en esa época también eran vigiladas por la Santa Inquisición. Ellos deciden agregarle estos 7 libros deuterocanónicos. La Biblia del Oso se termina en agosto en agosto de 1602, pero se termina de publicar por las principales impresoras en septiembre de 1602, dando esto la primera traducción conocida como la Biblia del Oso. Casiodoro de Reina se traslada
a Inglaterra, donde termina sus días y muere en el año, espérenme tantito, muere del año, no, espérenme tantito, aquí me equivoqué un poco, En la fecha en que Casiodoro de Reina termina la Biblia y la publica es en el año 1594, pero la Biblia del Oso se termina en 1602. Bueno, se publica en 1594, pero Casiodoro de Reina muere en 1602, a lo que su compañero Cipriano de Valeria procede a la primera revisión en ese mismo año, la cual se le conocería como la Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro es la revisión que hace Cipriano de Valeria a la Reina del Oso. Lo más notable que hizo Cipriano de Valeria fue quitarle los 7 libros deuterocanónicos a la Biblia del Oso y agregarle un léxico mejor traducido al castellano, que hasta ahora sigue siendo pues la Reina Valera. En el año 1960 se distribuye la más importante revisión a esta Biblia, que significaría la Biblia Reina Valera 1960. En esta época se reúnen biblistas y pastores de toda habla hispana para revisarla totalmente, basándose en una antigua revisión del año 1969. La Sociedad Bíblica Americana reúne a todos estos biblistas para dar lo que es ahora conocida como la Biblia Reina Valera, que el dato curioso es que es la Biblia más distribuida a nivel mundial que existe actualmente. Y esa es la historia de la Biblia. Muchas gracias. Y por último, hermanos, ¿qué es lo que nos hace que la Biblia no solamente sea un libro como común y corriente, como un libro que podemos leer nosotros? Bueno, los fundamentos para confiar en la Biblia son los siguientes. Número 1, trata con franqueza los pecados de sus protagonistas. Normalmente cuando nosotros leemos un libro, yo si hiciera un libro diría, soy abogada y diría, no, pues la mejor abogada del mundo, echándome flores, pero en el caso de la Biblia no. En el caso de la Biblia nos habla de los pecados de los protagonistas, como en este caso de David nos habla de sus pecados o de los pecados del pueblo elegido, nos habla de las veces que cayeron cuando fueron a la tierra prometida, no nos esconden los pecados. 2, ningún hombre afirmaría una verdad vista por él mismo, aún sabiendo que serían perseguidos. En este periodo de tiempo hubo más de 100 personas en el primer siglo que fueron muertos en su causa. Los acontecimientos relatados coinciden con evidencias históricas. No solamente queda en la lectura de la Biblia, actualmente nosotros tenemos evidencias históricas como la Torre de Babel, los jardines de Nabucodonosor, que chequé y actualmente es una de las 7 maravillas del mundo. La influencia de la Biblia en la civilización más que cualquier otro libro. Bueno, la Biblia es como un apoyo para la moral, para saber qué es bueno y qué es malo. Y 2, nos ha ayudado en la creación de leyes. Leyes me refiero al derecho como el conjunto de normas jurídicas que rigen nuestro comportamiento en la sociedad. La Biblia como tal nos ha ayudado a poder crear leyes. En el derecho se dice que existen fuentes formales y fuentes históricas, fuentes materiales. En este caso, la Biblia, investigando la Biblia, nos ha servido como una fuente material y una fuente histórica. Me gustaría nada más leerles 2 rápido. Que uno está en Éxodo 20, 14 y 13, bueno, que dice no matarás y, el 15, no hurtarás. En este caso nos vamos a que eso nos ayudó a la creación del derecho. En este caso, artículo 367 del Código Penal del Estado de México. Comete robo a quien se apodera de una cosa mueble ajena. 2, comete homicidio el que prive de la vida a una persona a quien se le impondrá de 12 a 20 años.
Levítico 15. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con una justicia juzgarás a tu prójimo. En este caso existen principios rectores del derecho. Dentro de esos, uno es la igualdad. En el principio de la igualdad nos dice que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y dos, sin discriminación de género y raza. Así muchos nos podemos ir a honra a tu padre y a tu madre, que nos podemos basar en el código familiar, que nos podría decir que así como los papás tienen la obligación de proporcionar alimentos en nuestro tiempo posterior, nosotros tenemos la obligación de proporcionar alimentos. Dar al César lo que es del César. Artículo 1 del Código Fiscal, que dice que tanto personas morales como físicas estamos obligadas a contribuir en el erario público. La otra, sabemos que hay más de 300 profecías cumplidas referentes al pueblo de Israel y a la persona de Jesús. Actualmente ya hemos visto profecías cumplidas: el nacimiento de Jesús, muerte y resurrección, guerras, temblores, hambre. Los rollos encontrados en el Mar Muerto respaldan 3/4 partes del Antiguo Testamento considerados como fuentes primarias. Se decía que el Antiguo Testamento no tenía un fundamento, ya que en el tiempo de Moisés no existía la escritura, pero gracias a esos rollos que se encontraron, se pudo corroborar las 3/4 partes del Antiguo Testamento y le dio fiabilidad a lo que era el Antiguo Testamento. Y bueno, también podría decir que, por último, en el caso de los 40 escritores, normalmente cuando se escribe un libro, pues nosotros tratamos de buscar a alguien que escriba normalmente como nosotros, que sepamos a lo mejor de qué se trata o cuestiones por el estilo. Ejemplo, mi mamá es comerciante, vende cinturones, a veces nos dicen y nos escriben, trae un cinturón de anca de potro. Yo ni siquiera conozco ese lenguaje. Yo muchas veces escribo y mi hermana me dice, es que yo ni siquiera te entiendo, te lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque mi hermana es economista, mi mamá vende cinturones, yo soy abogada. Cada una tenemos un léxico distinto dependiendo de a lo que nos dedicamos. En este caso hubo más de 40 autores que se dedicaron a escribir entre pescadores, cobradores de impuestos. Creo yo que ese también es un fundamento de que Dios ocupó todo su pueblo, diferentes sectores, diferentes años y en diferentes continentes, lugares para poder escribir la Biblia. Y esto es todo, hermano. Muchas gracias. Dice el pastor que les hagamos preguntas, ¿eh? Ay, le reclaman. No, hermanos, este trabajo que han hecho nuestros hermanos ha sido de investigación, de lectura, según estaban nerviosos, creo que estábamos más nerviosos nosotros, pero damos gracias a Dios por este trabajo. Pero sí les vamos a hacer preguntas, no es broma. Si ustedes vieron, la traducción de la Biblia ha tenido muchos idiomas en los que se ha traducido. ¿Y por qué será importante hablar de estas traducciones? David. No. Tiene que ver con la preservación de la palabra, porque a medida que van cambiando los tiempos, van cambiando el lenguaje y hasta llegar hasta nuestro lenguaje actual. Nos ayuda a pasárselos. Exactamente. Cuando nosotros preservamos el texto original, eso nos da tranquilidad de saber que son las palabras originales de los autores que la escribieron y que no es algo que se le fue modificando con el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos las traducciones anteriores que se han hecho a la Biblia, podemos tener certeza que la Biblia que nosotros leemos es la verdadera palabra de Dios, porque es lo original que se escribió. Ahora sí, siguiente pregunta. Gama.
¿cómo se llama la Biblia que nuestro hermano Ricardo dijo usó Pablo y los apóstoles para poder llevar el Evangelio? A ver si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? Acá. La Septuaginta, ¿no? La Septuaginta, muy bien, es la Septuaginta. Y hay un mito de la Septuaginta que se supone que 70 personas fueron encerradas para que la tradujeran. Bien, siguiente pregunta. Gaby, ¿a qué idioma fue traducida la Septuaginta? ¿En qué idioma estaba? En el hebreo, arameo, griego. Le están adivinando. A ver, David se sabe la respuesta. ¿En qué idioma estaba la Septuaginta? Estaba en hebreo, no, en arameo. No, ya. Josué. La hermana Dulce, quien quiera. En griego. En griego, muy bien, era en griego. Pero ¿en qué idioma estaba la Septuaginta? Si yo agarro la Septuaginta, está en griego. Ok, la Septuaginta se tradujo del hebreo y el arameo al griego. Y esa es la base que tenemos hoy para todas las traducciones de una porción de la Biblia. La Septuaginta no trae toda la Biblia. ¿Qué porción de la Biblia trae la Septuaginta? Si se escribió el Tanaj y la Torah, que sería el Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento, solo ese. Entonces se tradujo en griego y esa es la Septuaginta, muy bien. Eso no queríamos. Bueno, ahí está, la Septuaginta se tradujo en griego y nos ayudó a hacer las traducciones a los demás idiomas. El griego con el que se traduce la Septuaginta se le llama griego koiné, que es el griego común, el que usan las personas que hablamos comúnmente, no el griego clásico. Y eso ayudó a que se pudiera hacer la traducción al lenguaje que comprendemos nosotros. Muy bien. Siguiente. Hermano Sergio, a ver si se acuerda. ¿Cuál fue el siguiente idioma al que se tradujo la Biblia? De la Septuaginta y las cartas de Pablo que ya estaban en griego, ¿a qué idioma se tradujo? ¿El latín? Al latín, muy bien. Y dio la Vulgata latina. Si ustedes recuerdan, ¿de dónde vendrá la palabra Vulgata? ¿A qué le suena Vulgata? A vulgo, al idioma de la gente para que fuera comprensible, pero no, la gente no sabía latín, entonces no podían leer la Biblia. Y así fueron las traducciones de la Biblia, entonces del arameo y el hebreo al griego, del griego, todas las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento están en griego y fueron traducidas al latín. Muy bien. Siguiente pregunta. Pau, ¿recuerdas algún personaje que fue encargado de traducir la Biblia al castellano o al español? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Muy bien, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora sí, revisen su Biblia, los que traen Biblia, y en las primeras hojas van a ver que dice Reina Valera. ¿Ya lo vieron? Ahora ya saben quién es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es Reina Valera porque estos dos monjes, uno la tradujo y años después Cipriano de Valera hace una revisión de la traducción de Casiodoro de Reina y se da cuenta que no hay errores. Y entonces a la traducción que nosotros usamos se llama la Biblia Reina Valera, que han ido como mejorando el lenguaje para que sea más comprensible. Si alguien tiene una Biblia de 1905, el lenguaje todavía es de un español más antiguo. Aún la versión 60 tiene ciertas palabras del español antiguo, como cerviz, ¿no? Muchas palabras que se confunden cuando las leemos y se han ido haciendo traducciones para un lenguaje más cercano. Muy bien, y terminamos con esto. Estos dos monjes eran españoles. Cuando revisamos la reforma protestante que hizo Lutero, España fue el último país en el que llegó la reforma protestante. ¿Por qué? Porque los reyes españoles eran reyes católicos y la Inquisición estaba ahí. Por lo tanto, la traducción de nuestra Biblia, la Reina Valera, es producto de la persecución de la Inquisición, de que ellos tuvieran que huir, como decía nuestro hermano, a Ginebra, a Inglaterra. La traducción que tenemos hoy de nuestra Biblia ha sido producto de lo que Dios ha podido hacer a través de hombres que nos han permitido tener la palabra de Dios cercana, pese a la persecución, pese a la posibilidad de ser torturados y morir.
Yo les decía al inicio, y a nuestro país todavía tardó 300 años en llegar la Biblia. ¿Por qué? Porque éramos un país que le pertenecíamos a España. Por lo tanto, la religión oficial aquí fue la católica. Hasta que se liberó México de España, la Biblia pudo llegar libremente y abiertamente a nuestro país. Ok, si pusieron atención a lo que explicó Ricardo del canon, hubo un concilio. En un inicio, realmente si ustedes ponen atención, la única parte de la Biblia que es diferente de nuestra Biblia a la Biblia católica es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento coincide en todos los libros. Los primeros 200 años de la iglesia cristiana, cuando muere Jesús, todas las iglesias aceptaban las cartas de Pablo como enseñanza, los evangelios, las cartas de Pedro, el Apocalipsis, ahí no había duda, todas las iglesias las aceptaban. ¿En dónde empezó el debate con la iglesia católica? Con la Biblia, la parte del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Después de la última profecía de Malaquías al nacimiento de Jesús, ¿cuántos años pasaron? No sé, ya se fueron para allá. 400 años pasaron de entre la última profecía de Malaquías y el nacimiento de Jesús, fueron 400 años. En ese tiempo, el pueblo judío tuvo mucha historia, que no nos toca ver ahorita. Solo es para que me entiendan que esos 400 años fueron invadidos por los medopersas, por los griegos, por los romanos, y en ese tiempo se escribieron nuevos libros de la historia del pueblo judío. Esos libros son los que la Iglesia Católica agrega como extras. ¿Por qué la Iglesia Protestante no los toma? Por 3 razones principalmente. La primera es porque fueron en los 400 años de silencio que ya no hubo profeta. Entonces, al no haber profeta, no había una voz de Dios. La segunda razón, todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y partes en arameo, pero esos libros que les llaman deuterocanónicos o del segundo canon, están escritos en griego, no en el original. Y número 3, esos libros como Baruch, que es un libro deuterocanónico, Baruch era, si recuerdan en la Biblia, el ayudante de Jeremías, y lo escribieron hasta después de 500 años. La fiabilidad de ese libro ya no era la misma. ¿Por qué? Porque los demás se escriben en el tiempo, más ese que habla del tiempo de Jeremías se escribe hasta después. Entonces deciden que esos libros no entren. Y la cuarta razón por la que no entran, y nos decía el hermano Ricardo, es que la idea central es Dios. Si ustedes leen Jueces o Josué, ninguna guerra fue ganada por el ejército ni por las habilidades del ejército de Israel. Todas fueron por la obra milagrosa de Dios. Pero si ustedes leen Macabeos, que es un libro deuterocanónico, los macabeos pelean para liberarse de los griegos, y estos macabeos narran a los judíos como héroes. Ellos son los protagonistas y ellos logran liberarse la historia habla de los macabeos como los héroes, mas no es Dios el protagonista. Y así con cada libro podíamos decir por qué no entra en la lista de los deuterocanónicos. Y además, para los judíos, esos deuterocanónicos tampoco los consideran inspiración divina. Nosotros tomamos los que los hebreos mismos toman como inspiración divina y los que ellos aceptan, los que se leen en la sinagoga, los que se enseñan. Y la Septuaginta, que recuerdan que solo es el Antiguo Testamento traducido al griego, solo trae los libros que nosotros tenemos. Tampoco los judíos los aceptaban como inspiración divina. Entonces, si ni ellos los aceptaban, la Iglesia Protestante tampoco. Por esa razón es que no. Podríamos ver cada libro, pero de manera general, esa es la razón. ¿Ya? Eran preguntas de mí hacia ustedes, ¿en qué momento preguntaron? Pero bueno, ahí está resumido lo que nuestros hermanos ya nos dijeron y damos gracias a Dios por el trabajo que han explicado nuestros hermanos.